La intención de esta presentación es actualizar respecto a los factores de riesgo de los nevus coroideos para el desarrollo de melanoma basados en la multimodalidad, reforzando algunos conceptos en base a casos clínicos. El nevus coroideo corresponde a una lesión generalmente pigmentada plana, de forma redonda o ovalada, de bordes bien definidos y regulares y de grosor promedio de 1.5 milímetros y diámetro menor a 5 milímetros y que puede presentar en el área retinal contigua alteraciones del epitelio pigmentario, atrofia o la presencia de drusas. Es una lesión que puede abarcar todo el grosor coroideo y que ecográficamente presenta una reflectividad alta. Dentro del diagnóstico diferencial es muy importante recordar que hay una gran cantidad de lesiones pigmentadas, siendo algunas bastante características y cuyos hallazgos clínicos muchas veces son suficientes para su diagnóstico y así determinar su seguimiento. Dentro de estas lesiones que vemos en la imagen podemos distinguir la hiperplasia reactiva del epitelio pigmentario, el melanocitoma, la hipertrofia congénita del EPR o el hematoma combinado de retina y epitelio pigmentario, entre otros. Pero aparte tampoco hay que olvidar la existencia con menor frecuencia de los nevus y melanomas amelanocíticos que deben ser sospechados ante lesiones hipopigmentadas y que están dentro del diagnóstico diferencial de lesiones como los hemangiomas coroideos, los granulomas, osteomas coroideos u otras lesiones neoplásicas como el linfoma o las metástasis. Al tener una lesión compatible con un nevus coroideo, cabe preguntar, ¿es suficiente el examen clínico para descartar el riesgo de conversión a melanoma? Vamos a analizar esta imagen en donde encontramos una lesión coroidea pigmentada peripapilar de 2 a 3 diámetros discales de tamaño que compromete el haz maculopapilar y que hacia la mácula se evidencia una imagen que pudiese corresponder a la presencia de líquido subretinal, pero que no queda muy claro, al igual que se podría postular la presencia de pigmento naranja, pero clínicamente muchas veces es difícil de confirmar, y es aquí donde la multimodalidad es de gran ayuda. Y es así como vemos en esta autofluorescencia, esta imagen hiperautofluorescente que nos confirma la presencia de pigmento naranja y a través del OCT la presencia de líquido subretinal en estos dos cortes. Sin embargo, la ecografía nos muestra una lesión plana sin alteración evidente en la reflectividad, por lo tanto, ¿estaremos frente a un melanoma incipiente o simplemente a un nevus coroideo con algunos factores de riesgo? Y si así fuera, ¿cuál sería el riesgo de conversión a melanoma de esta lesión? Para responder a esta pregunta vamos a analizar una serie de trabajos publicados por el grupo de la doctora Carol Childs del Wiley Hospital, que es grupo referente en esta área, empezando por este trabajo publicado el año 2020, en donde se analizaron las características imagenológicas y factores de riesgo de transformación de nevus de melanoma en 3.806 casos durante 10 años. Donde dentro de sus resultados constataron que la probabilidad de transformación a melanoma de los nevus coroideos fue de un 1% al año, un 6% a los 5 años y un 14% a los 10 años, siendo importante considerar que este es un hospital terciario de referencia y que la mayoría de las lesiones eran derivadas por ya presentar factores de riesgo. Este grupo también realizó modificaciones a la clásica mnemotecnia impulsada por ellos mismos para la detección de melanoma incipiente, llamada To Find Small Ocular Melanoma, que está basada principalmente en parámetros clínicos, en donde se incluía el grosor de la lesión, la presencia de fluido subretinal, la baja de agudeza visual, la presencia de pigmento naranja y la distancia de la lesión al nervio óptico. Luego esta mnemotecnia sufrió modificaciones al agregarse Using Helpful Hints Daily, que incorporaba la baja reflectividad ecográfica, la ausencia de halo perinevus y ausencia de drusen como nuevos factores de riesgo. Sin embargo, luego de distintos análisis estadísticos y basados principalmente en la multimodalidad, se llegó a una nueva mnemotecnia, en donde se agrega al final la frase Doing Imaging, haciendo referencia a lesiones de más de 5 milímetros de diámetro, quedando finalmente en la mnemotecnia final el grosor mayor de 2 milímetros a través de ecografía, la presencia de líquido subretinal con OCT, la disminución de la agudeza visual bajo 20/50, la presencia de pigmento naranja evaluado con autofluorescencia, la reflectividad disminuida a través de ecografía y el diámetro menor de 5 milímetros a través de una retinografía. Dentro de todos estos factores, aquel con mayor valor estadístico fue el grosor de más de 2 milímetros, que tiene un hazard ratio de 3.8, y esto quiere decir que un paciente con este grosor tiene 3.8 veces más riesgo de conversión al melanoma a 5 años que una lesión bajo los 2 milímetros, seguido por el fluido subretinal con un hazard ratio de 3.6 y en tercer lugar el pigmento naranja con un valor
de 3.1, siendo estos los Big 3 dentro de los factores de riesgo para transformación a melanoma a los 5 años. Ahora, considerando todos los factores de riesgo, se demostró que la cantidad de factores está relacionada con un porcentaje de riesgo. Y vemos que con 0 factores hay un riesgo de 1% de crecimiento de melanoma a 5 años, con un factor un 11%, 2 factores un 22%, 3 factores un 34%, pero el gran salto es con la presencia de 4 factores con el que sube a un 51%. Ahora, al tener 4 factores de 6 posibles, ¿es igual el riesgo al tener la misma cantidad de factores pero distintas combinaciones entre ellos? Para evaluar esto, en otro estudio publicado por este mismo grupo, la doctora Shields, se analizaron 63 posibles combinaciones de estos factores de riesgo y se determinó los distintos porcentajes de tumores que demostraron crecimiento hacia melanoma a 5 años. En este gráfico se puede observar de izquierda a derecha combinaciones de 2 factores hasta 5 factores y destaca que aquellas combinaciones con colores más cálidos como naranja y rojo fueron aquellos que tuvieron una mayor tasa de crecimiento. Es interesante destacar cómo algunas combinaciones de 2 o 3 factores tenían mayores porcentajes de crecimiento que otros de 4 o 5 factores, como por ejemplo la combinación de grosor de 2 milímetros más pigmento naranja y diámetro más de 5 milímetros, siendo que estos solo 3 factores llegan a un porcentaje de crecimiento de un 100%. Por lo tanto, para analizar de forma más completa el riesgo es necesario siempre evaluar no solo la cantidad de factores, sino que la combinación de estos. Y aplicando lo expuesto, vemos en este caso una lesión con un diámetro de 4.8 milímetros, la presencia de líquido subretinal, pigmento naranja en la autofluorescencia y en la ecografía un grosor de menos de 1.8 milímetros asociado a una reflectividad disminuida. Entonces, resumiendo, tenemos 3 de 6 factores y con esta combinación particular nos da una probabilidad de crecimiento a 5 años de un 50%. Y es así como vemos en esta imagen que al año de seguimiento esta lesión es compatible con un melanoma coroideo. Con esta información, si fuésemos pacientes, ¿cómo nos gustaría que nuestro oftalmólogo nos comentara acerca de nuestra lesión? La primera opción sería que nuestro médico nos diga, tienes un nevus coroideo y podría ser que a futuro exista la posibilidad de que tal vez se pueda convertir a melanoma. Y la segunda opción es que tu médico te comente con certeza, mira, la lesión que tienes tiene un riesgo de un 60% de transformación a melanoma a 5 años. Yo creo que a todos nos gustaría esta segunda opción. Muchas gracias.